les bendiga, hermanos. Es un placer estar con ustedes de Pan de Vida Centro, animándoles a que no se despeguen de Cristo, a que este tiempo de recogimiento les sirva para tener una fe más fuerte, una vida espiritual más poderosa. Quiero decirle que esta es la historia de la iglesia. Es algo que ha vivido la iglesia a través de todas las épocas. Desde que eran perseguidos por los romanos, desde que era la iglesia clandestina en las catacumbas, ha vivido plagas también, como la Edad Media, cuando casi se perdió la humanidad y la gente vivía muy poco tiempo y vivía espantada. La iglesia de Dios siempre ha prevalecido y dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Así que tú sigues siendo la iglesia de Cristo, sigues siendo Pan de Vida ahí donde estás. No estamos de vacaciones, no estamos con permiso de Dios de retirarnos de nuestra función. Simple y sencillamente obedecemos las autoridades y por eso guardamos un tipo de aislamiento, pero sabemos que el Señor está cerca y ese es el motivo por el cual yo te invito a que estés cada vez más firme buscando de Dios. Quiero orar. Padre, gracias, Señor. Dele gracias a Dios donde está. Padre, te agradecemos por este tiempo porque sabemos que tus planes siempre son buenos. Sabemos, Dios del cielo, que para los justos es tu complacencia y que todas las cosas obran para bien. Así que, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad, no la voluntad de las tinieblas, sino tu voluntad. Te rogamos en el nombre de Jesús que tus hijos, tu iglesia, tu pueblo esté despierto con las lámparas encendidas, llenas de aceite, Señor, y presto para dar testimonio. Bendice este tiempo, esta palabra a todos los que se conectan. Allá donde están, tu Espíritu Santo está. Así que bendícelos y que este mensaje llegue a sus vidas y les ayude a levantarse y a hacer aquello para los cuales los has puesto en ese lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, amado hermano, que cuando vemos cualquier situación o problema, no necesariamente debemos de poner la mirada en el problema que está delante de nosotros, sino que ocurre algo un poco más grande, un poco más allá. Pon la primera, por favor. Si usted lee ahí, dice Eclesiastés 5:8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Y esto pareciera ser que puedes ver algún trabajador oprimido y que tiene a lo mejor un patrón que le oprime y que delante de él hay alguna suerte de gobierno que lo regula, pero es algo mucho más profundo que solamente lo cotidiano. Cuando nos metemos a buscar a Dios, cuando empezamos a buscar a Jesucristo y nuestra vida espiritual se despierta, nos damos cuenta que hay mucho más allá de lo que solamente palpábamos con nuestros sentidos. Descubrimos al Espíritu Santo, descubrimos que hay ángeles, descubrimos que hay demonios. Nos damos cuenta que Dios escucha las oraciones, aunque aparentemente estemos hablando solos. Y esto tiene que ver con una revelación que nos da la palabra de Dios acerca de cómo funciona el universo a nivel espiritual. Dice la Biblia, esto es algo que revela el apóstol Pablo. Él dice en 2 Corintios 12:2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y esto es para decir todos nosotros, wow, ¿de qué está hablando? Si habla del tercero, quiere decir que hay dos más. Hay un segundo cielo y hay un primer cielo. Entonces ya todo el mundo se pone a pensar. Sabemos que esta experiencia la tuvo Pablo cuando después de convertido, usted recuerda, pasa 3 años en Damasco, el gobernador Aretas lo quiere matar, lo descuelgan desde el muro, se va a Jerusalén, lo agarra Bernabé, lo lleva a los apóstoles y él narra en el libro de los Hechos que estando en el templo, que es donde Dios lo manda a los gentiles, él tiene un éxtasis y él recuerda su etapa cuando él era Saulo y no Pablo, y él se da cuenta que estaba en el cielo y nos da la revelación que donde está Dios es el tercer cielo.
Entonces eso quiere decir que hay 2 cielos más. Y la Biblia es clara que cuando veamos perversión de derecho, nos demos cuenta que sobre ese alto vigila otro más alto y dice, hay uno más alto por encima de él. Entonces, si sabemos que en el tercer cielo está Dios, ¿cuál es el segundo cielo y cuál es el primer cielo? La Biblia nos aclara un poco más. Dice también el mismo apóstol Pablo, y conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, está hablando de él. Pero Pablo, él está hablando de que fue al paraíso. Entonces nos queda claro que el tercer cielo es donde está Dios. Cristo le dijo al ladrón que fue muerto a su lado que él estaría en ese día con él en el paraíso. Entonces sabemos que estamos hablando de un lugar donde está la divinidad. Y lo que nos ocupa es el segundo cielo y el primer cielo. Vamos a ver quién está en el segundo cielo, porque la Biblia también lo dice. Dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice ahí, en las regiones celestes. Entonces sabemos que donde está el cosmos, donde están los planetas, donde están los cometas, donde están los asteroides, los satélites, la luna, los astros, es la región donde están todos estos espíritus caídos, todas las huestes del enemigo, porque fueron echados del tercer cielo, y entendemos también que por eso tantas personas ven ovnis y empezaron a adorar dioses al ver el horóscopo y al ver las constelaciones. Y también curiosamente, de lo que yo he leído, toda persona abducida por extraterrestres, cuando se le ministra liberación en el nombre de Jesús, curiosamente es sanada. No queda un rasgo, vestigio de todo lo que según recuerda que le pasó. Entonces sabemos que es por actividad demoníaca. Y eso quiere decir, eliminando, que a nosotros nos toca el primer cielo. La palabra atmósfera quiere decir esfera de vapor. Ahora, si Dios está en el tercer cielo y nosotros en el primer cielo, el segundo cielo es enemigo, el segundo estorba. Si usted recuerda a Daniel, cuando él estuvo orando y ayunando 21 días y no venía la respuesta, cuando por fin aparece un ángel con la respuesta, le dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Está hablando de espíritus territoriales. Y quiere decir que aunque nuestras oraciones suben a Dios, hay quien las obstaculiza, hay quien estorba. Este es un lugar de guerra y está en medio de nuestra comunicación que nosotros tenemos con Dios. Nosotros estamos en este lugar, la iglesia está en este lugar, nosotros vemos ese cielo azul y este es el primer cielo. Dice la palabra, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Este es el cielo que Dios nos dio. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ese es el escenario en el que vivimos, amados hermanos. Nosotros vivimos aquí, pero está influido por el cielo que está arriba de nosotros. Y aún sobre estos 2 cielos, un alto vigila sobre ese más alto. Algo ocurre en este mundo que no solamente es lo que nosotros vemos, sino que ese mundo espiritual influye en lo que pasa por tu colonia, en lo que pasa en la tierra, en lo que pasa en la escuela de tus hijos, en lo que pasa en la calle donde vives. Alguien está influyendo sobre este primer cielo desde el segundo cielo. Y dice la palabra de Dios, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la condición en la que todo bebé nace, es la condición en la que está la iglesia. Somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, porque este primer cielo, esta atmósfera está bajo el segundo cielo. Y mucha actividad de las cosas que vivimos, esta pandemia que pasamos, cosas que ocurren, desastres, tienen que ver por situaciones que se deciden ahí. Ahora, la buena noticia es que alguien vino desde el tercer cielo, el primogénito, a arreglar asuntos del Padre,
nuestro Señor Jesucristo vino a enfrentar este reino rebelde, vino a la tierra, vino a hacerles frente y vino a someterlos. El Señor Jesucristo vino a hacer una invasión, vino a recuperar lo que se había perdido, vino a poner sus pies en autoridad, vino a confrontar toda esta actividad demoníaca que nadie podía hacer nada contra ellos. Dice la palabra de Dios: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjese cómo de uno a uno, y el Señor tenía esa potestad para ponerle fin a las obras del diablo, para destruir el daño que le estaba haciendo a la gente. Dice la Biblia, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y sigo leyendo: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y curiosamente, cuando Cristo empieza a pasar al otro lado y va a la región de Gadara, usted se acuerda de lo que pasó. Se levanta una tempestad muy grande que parecía quería matarlo. Justo cuando Pablo por fin va a predicarle a Nerón, a Roma, se levanta una tempestad tan grande, naufraga por 14 días. Parece que algo lo quiere acabar, porque hay quien levanta tormentas para evitar ser desposeído, para evitar ser quitado de ese lugar de control que tiene. Y Cristo es el destructor de tormentas. Por eso se llama así esta predicación, porque Él tenía autoridad no solamente sobre la tormenta, sino sobre la potestad que ocasionaba esa tormenta. Dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esa es la autoridad de nuestro Señor, esa es su seguridad. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjese qué curioso. La tormenta atormentada. Por primera vez había alguien, un hombre, que atormentaba a los atormentadores, que hacía que parara su actividad, que quebraba sus yugos, que los echaba fuera, que tenía sobre ellos autoridad, que los hacía retroceder y temer, porque la forma en la cual miraban al Señor Jesucristo era de temor. Gritaban aterrorizados, no podían estar en paz en su presencia, se sentían invadidos. Quiero que sepa que el evangelio, que quiere decir buenas noticias, era una costumbre de la época bíblica. Cuando había una batalla, un soldado era enviado a decirle al rey que habían ganado. Era el enviado a decirle al pueblo que habían vencido. Y Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino. El tercer cielo estaba aquí en la tierra y estaba liberando de los estragos que hacían los tiranos del segundo cielo, y contra Jesucristo no podían hacerle nada, porque jamás lograron hacerlo pecar. No era como el resto de los hombres. Dice la Biblia que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, pero como nunca pudo el diablo hacer pecar a Jesús, ganó autoridad sobre él. Se movió en una libertad diferente, fue el primero que pudo llamarlo a cuentas y sujetarlo. Entonces el trato de Dios con los demonios, usted ve cuando Cristo predica el evangelio, era diferente que el que tenía con los hombres. A los demonios no los dejaba ni siquiera hablar, los echaba fuera, los sometía. Dice la Biblia: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Este sujeta las tormentas, las destruye. ¿Quién es este que es diferente? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Yo sé que nos decimos cristianos. Miren qué consiste el cristianismo: en mandar con autoridad a que el diablo y la obra que está haciendo se detenga, a ponerle fin a su actividad.
Ellos quedaban asombrados de que detenían las tormentas, pero quedaban también asombrados de que los espíritus inmundos se les sujetaban. Dice la palabra, este versículo, póngalo en su refrigerador, póngalo en su computadora, póngalo en su móvil. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. El diablo sabe lo que tú no sabes. Los demonios saben lo que tú no sabes. Te hablan del coronavirus, pero no te hablan de esto. Te hablan de la pandemia, pero no te hablan del terror que tiene para alguien que lo sabe. Alguien que sabe que el Señor Jesucristo, aun antes de pasar por la cruz del Calvario, tiene autoridad para someterlos y atormentarlos y hacer que se postraran. Ahora dígame qué autoridad tiene el Señor Jesucristo después de haber vencido en la cruz del Calvario. Este es el Evangelio de Dios. Consiste en esta victoria, consiste en este andar avasallador del tercer cielo sobre la tierra, sometiendo a los rebeldes del segundo cielo. Por eso cuando Juan el Bautista estaba desanimado, cuando pensaba si se había equivocado en servir a Jesús, tú tal vez hoy estás desanimado y piensas ni siquiera puedo ir a la iglesia, o tengo síntomas de tos y ya me llegó mi hora. Tal vez estás pensando, mi negocio hasta aquí llegó. Y Jesucristo, ¿qué le mandó a decir a Juan? Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que Jesucristo tiene autoridad sobre cualquier tormenta y sobre los demonios y potestades que hacen que se lleven a cabo esas tormentas. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque tú tal vez me dirás, bueno, eso tiene 2000 años, ¿y a mí qué? ¿A mí en qué me beneficia? Bueno, lo que pasa es que a veces, como familia, persona, sociedad, matrimonio, negocio, entramos en alguna tormenta. Nos vemos rebasados con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y está bien saber que el Señor Jesús tiene autoridad para someterlas, pero la pregunta es, ¿cómo hago para que Él se meta en mi problema? ¿Cómo hago para que Él detenga esta pandemia? ¿Cómo hago para que Él detenga esta pobreza o este tipo de pleitos o de depresión o de enfermedad? Porque tal vez tú sabes como hijo de Dios o como inconverso que la situación que estás viviendo tal vez le está ocasionando el diablo, o algún pecado, maldición, hechicería o alguno de los errores que has cometido. Y sabemos que Jesucristo venció y está a la diestra del Padre, pero tal vez tú digas, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo le hago para que Él se interese por mí y específicamente suba a mi barca? Yo te digo, está en tu barca, pero específicamente se despierte y le ponga fin a este problema. Primero, la respuesta está en la palabra de Dios. Y como te digo, es diferente la manera en la cual el Señor se refirió a los espíritus inmundos que a los hombres. Lo primero que tengo que decir es que tú eres un hombre o una mujer, tú que me estás oyendo, y por lo tanto tu situación con Dios es diferente a la de los espíritus inmundos. Dice la palabra de Dios, un verso muy importante, Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo no vino a salvar demonios, no vino a salvar a Lucero, ni a los ángeles caídos, ni a los que engendraron gigantes, no vino a hacer nada por ellos. Él vino a echarlos fuera, vino a deshacer sus obras, rogaban que no los echase al abismo. Pero Cristo sí vino a ser salvador de los hombres, sí se preocupa por estos que nacimos del vientre de una mujer, los que somos de carne y sangre. Tal es así que se volvió de carne igual que nosotros. Y cuando uno ve la forma en la cual el Señor le hablaba a los hombres, uno entiende cómo es que se va a meter en nuestra tormenta para ayudarnos. Dice la palabra, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y fíjese la diferencia, eso no se lo decía a los demonios. Leímos en Hebreos que Dios no socorrió a los ángeles,
sino socorrió la descendencia de Abraham. Y Cristo te dice, me dice, todo el que quiera que Dios se meta a desligar la influencia del segundo cielo sobre su vida, te dice arrepiéntete. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Un gran error que cometemos los hijos de Dios, y mayormente los que tenemos más años de seguir al Señor, es que pensamos que ya no hay pecado. Pensamos, ¿de qué tengo que arrepentirme? Y yo te puedo decir, amado hermano, que a medida que ocurren los años, a medida de que avanza el tiempo buscando de Cristo, yo voy para 36 años, creo, más o menos perdí la cuenta, no te sientes más limpio ni más santo. Al contrario, se ve más tu desnudez en tu oración con Dios. Y aunque tú no lo creas, muy probablemente ese problema que tienes no se resuelve porque hay pecado. Arrepentirse, metanoia, quiere decir cambiar de modo de pensar. Lo que pasa es que a medida de que tenemos más tiempo en el Señor, los pecados más grandes se descubren con facilidad. Pasaron 5, 10, 15 años, fácilmente dices, me tengo que arrepentir de eso. Pero a medida que sabes más de la palabra, se vuelve un poco más trabajoso, requiere más tiempo que tú descubras en qué puedes estar pecando delante de Dios. Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo le dijo a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Muchas veces lo que nos falta es fe, creer en el Evangelio, o de algún u otro modo hay algún pecado que no logramos ver. El que mejor explica la forma en la cual Dios destruye una tormenta que estemos viviendo es Santiago, el hermano del Señor. Voy a leer un poco, unos cuantos versículos porque creo que es útil. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Desde aquí empieza a meter como la espada y empieza a querer desligar. La palabra clave es desligar. Dios no vino a destruirte a ti, vino a echar fuera a Satanás. Dios vino a salvarte, pero tienes que estar separado, desligado de la actividad demoníaca. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él empieza a darnos consejos y te dice, Dios te cela para lo que te voy a decir, sé humilde. Y dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Deslígate y empieza a decir cosas, no murmurar, no juzgar, limpiar tus manos, dejar el pecado, dejar el amor por las cosas del mundo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Si usted puede darse cuenta todo lo que dice Santiago, lo que él intenta es como meter un bisturí y separarnos del diablo. Decimos, ¿dónde está el pecado? En cada caso será diferente. ¿Dónde está la incredulidad? En cada caso será diferente. Pero por ese pedacito donde Dios no reina, de ahí se agarra Satanás. Y Santiago no se va a poner a hacer una investigación de tu vida. Nada más te dice, deslígate del mundo, deja de amar eso. Limpia tus manos, deja de ser de doble ánimo, deja de juzgar, deja de murmurar. Esta es su definición de arrepentimiento. Tal vez no se cambie rápido de forma de pensar, que eso quiere decir metanoia, pero no se puede humillarse pronto. Yo te digo una cosa, toda criatura al final va a acabar humillada, unos más tarde que otros. El último en humillarse va a ser el diablo. Sé de los primeros, no le vas a ganar a Dios. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Dice, sométete a Dios, deslígate del otro, aflígete, lamenta, llora. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Si realmente te doliera, ¿por qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Cuál es la gracia? Mira cómo está tu vida. Como dicen Isaías, todo cuerpo está llagado. No hay en él sino podrida hinchazón y podrida llaga. Entonces, a veces nos falta buscar un arrepentimiento más sincero,
Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis, sigue Santiago, los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahí termina, siento yo, su ayuda hacia los que queremos salir de una tormenta. Dios destruye la tormenta siempre y cuando no te destruya a ti. Si tú tienes simpatía por el diablo y él destruye la tormenta, vas a salir destruido tú. Por eso primero deslígate. Cuando saques de tu vida a Satanás y la influencia que él tenga sobre tu vida, la influencia del tercer cielo va a estar sobre tu casa, sobre tu cuerpo, sobre tu economía. Y el otro no puede contra Cristo que está contigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra victoria está ahí, en someternos a todo lo que diga Dios. Y esto todos lo sabemos. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que nunca en esta pandemia, nosotros como cristianos tenemos que vivir sometidos al tercer cielo, al cielo de Dios. Más que nunca, para tener autoridad, para movernos con libertad y en autoridad, tenemos que tener un arrepentimiento profundo y un viraje hacia la santidad. Dice la palabra: en que el cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esto usted lo sabe. Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Entonces sabemos los beneficios que tiene el arrepentimiento. Ahora yo le digo algo, amado hermano. ¿Cuál es la importancia de la iglesia? Eclesía, asamblea de llamados. ¿Solamente estamos aquí para predicar el evangelio y ganar almas? Es una misión importantísima, que vale más que un alma. ¿Solamente estamos aquí para cantar, estudiar la Biblia? Si lo que yo le estoy diciendo acerca de la influencia de un cielo sobre otro y del otro sobre otro, la iglesia es el único organismo en el universo, aparte de Dios, capaz de influir en los tres cielos. Somos el único ente sobre la tierra capaz de deshacer las obras del diablo. Somos la única organización que existe sobre el planeta capaz de meter a Dios en los asuntos de la humanidad. Porque el Señor se mueve si se lo pedimos. Dios nos levantó para legislar. Somos sus representantes, dice el apóstol Juan, que así como Él, somos nosotros en este mundo. Cristo también nos dijo: como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Él era la luz del mundo, lo dijo, dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces Él está a la diestra de Dios, dice la palabra, de ahora en adelante sentado esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero dice también la Biblia en el libro de Efesios que esa predicación se le dejó Dios a la iglesia, el de decirle a los principados y a las potestades, esta victoria del Señor. ¿Cómo podemos hacer todo esto si no estamos completamente separados del segundo reino? Y yo le hago otra pregunta: ¿cómo pueden clamar aquellos que ni siquiera tienen luz y no conocen al Salvador de los hombres? Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, no dice cualquier nación, no dice cualquier persona, dice mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted cree que la tierra necesita sanidad ahora? ¿Usted qué piensa? ¿Piensa que está moviéndose un poco el segundo cielo sobre esta tierra? ¿Qué piensa? ¿Quién es quien trae muerte, enfermedad y temor? ¿Quién trae pobreza y despidos?
¿Quién mete a la gente a unidad de cuidados intensivos? ¿Quién está haciendo a los ancianos del mundo morir solos? ¿Lo hace el tercer cielo, el reino de Dios? ¿Lo hace la iglesia y su autoridad? Es evidente que no. Esas son actividades del diablo, es el que está sembrando eso. Pero el único organismo capaz de ponerle un alto, pues es el pueblo de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia. Esto lo dijo Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cristo está diciendo, tú pide en mi nombre. Y fíjense qué curioso, porque esto requiere que lo meditemos. No está diciendo, y el Padre lo hará. Uno pide en su nombre, pero Jesús dice, yo lo voy a hacer. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Se da cuenta que siempre dice en su nombre. ¿Por qué dice en su nombre? Porque dice Pablo que a Cristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesús toda rodilla se tiene que doblar y confesar que Él es Dios, para gloria de Dios Padre. Entonces por eso es su nombre, Él es el que venció, por eso usamos su nombre. Y sigue diciendo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. Lo dejó ese versículo, ¿para qué? Yo creo que para quitarnos el temor. Yo creo que para que nos demos cuenta qué tenemos y quiénes somos y la autoridad que nos ha dado en su nombre. Pero el Señor, en su destrucción de tormentas, en su autoridad, dotándonos de esa capacidad que Él tuvo de someter al segundo cielo en la tierra, nos dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Oiga, ¿y de qué cielo habla? No creo que nos ponga a desatar cosas en el tercer cielo donde vive el Padre. No creo que nos ponga a atar cosas en un lugar donde no hay pecado y donde no hay demonios, donde no hay enfermedad ni muerte. Es obvio que nos está diciendo, si ustedes atan aquí en la tierra, si ustedes me lo piden aquí en la tierra, yo voy a atar o a desatar en ese lugar que está sobre ustedes, porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, otra vez os digo que si dos de vosotros, yo creo que aquí ya vemos más, confío que la red de Pan de Vida me está viendo por la red, por internet. Otra vez os digo que si Dios de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjese qué curioso. Y dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oiga, qué curioso es esto. Cristo clama con los que estamos abajo, y Cristo está al lado del que escucha arriba. Y dice que el Padre lo hace, pero dice también que Él lo hace. Es como si hicieran sándwich al reino de en medio. Tenemos al Hijo clamando con nosotros, tenemos al Hijo al lado del poder. Tenemos un versículo donde dice yo lo haré, tenemos un versículo, el Padre dice mi Padre lo hará. Lo único que nos pide es pedir. Lo único que nos dice es que clamemos, que nos pongamos de acuerdo, que se lo pidamos, que si queremos atar en ese lugar, Él va a atar, y que si queremos desatar en ese lugar, va a desatar. Pero lo que debe quedar claro, amado hermano, es que es Dios el que nos dice, lo tienen que hacer ustedes. Ustedes son los que tienen que pedirlo. Ustedes son los que tienen que ponerse de acuerdo. Ustedes tienen las llaves del reino de Dios. Pero Dios se mueve en medida que nosotros, su pueblo, los que podemos hacerlo, los que tenemos luz en nuestra tienda, se lo pidamos. El resto de las personas ni siquiera tienen una relación de pacto con Él. Así que yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Y ahí donde estás, podemos pedirle a Dios que en ese lugar donde se deciden tantas cosas que están sucediendo hoy en la tierra,
y que llega hasta nuestro bolsillo, llega hasta nuestros hospitales. Está afectando la educación de nuestros hijos, no pueden tener clase, la gente pierde trabajo. Yo creo que nosotros tenemos autoridad de parar alguna tormenta ahí donde están sucediendo las cosas. Yo creo que la iglesia no solamente está para hablar de Cristo, sino para impedir un poco de los planes que tiene Satanás. Somos la sal de la tierra, lo que evita la descomposición. La Biblia dice que hay quien al momento impide toda esa actividad del enemigo hasta que se ha quitado de en medio, dice Pablo. El día que la iglesia se vaya, pues se apagó la luz. Pero mientras estamos todos en este lugar. Así que yo te invito ahí donde estás. Vamos a leer esta porción de la Escritura y luego vamos a orar. Dice la Biblia: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Dice el Salmo 149. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Fíjese lo que está diciendo. Parece que nos está entregando armas de guerra, pero dice que es nuestra boca y nuestras manos. Y luego la gente dice: oiga, pastor, ¿y por qué cantan tan duro? ¿Y por qué levantan las manos? A mí no me gusta que lo hagan, pero es un acto profético. Dice: para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Y fíjese lo que dice luego, lo que dice para nosotros: gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Es algo para bien nuestro. La iglesia bendice a las naciones. Y yo le puedo asegurar que este asunto de la pandemia y el coronavirus no se acaba con esos los folders ni el archivo que el diablo tiene planeado para la humanidad. Eso no es nada para todo lo que él quisiera hacer. Sí le puedo asegurar que la iglesia es la que tiene la autoridad. Así que donde está, yo le invito a levantar sus manos como hijo de Dios y orar conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Reconocemos que el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario y despojó los principados y las potestades. Reconocemos que la sangre de Jesús es suficiente para darnos santidad y darnos libertad, Señor, y no huimos de la autoridad que tú quieres darnos. El espíritu que pusiste en nosotros no es de cobardía, es un espíritu de poder. Y Señor, tu iglesia lo recibe, lo ha recibido, Señor. Son justos como leones confiados. Padre, tú les has dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo sin que nada los dañe. Así que puestos de acuerdo y en el nombre de Jesús, atamos todo ese plan desatado de las tinieblas que ha sido enviado para sembrar de terror a la humanidad y de enfermedad, que ha sido enviado para acabar la economía de las naciones y sacar los ejércitos a las calles, que ha sido enviado, Señor, para evitar que la iglesia esté entre la gente predicando. Señor, no sabemos cuántos años le ha tomado a las tinieblas hacer este plan, pero sabemos que de momento la iglesia está aquí. Y como estamos aquí puestos de acuerdo y en el nombre de Jesús, te pedimos que sea atado en el segundo cielo y que no le permitas prosperar. Cancelamos todo deseo de dañar a la humanidad. Cancelamos los planes que tienen detrás, Señor. Y desatamos las almas que tienen cautivas y desatamos a aquellos que están presos del temor y desatamos los que están presos de la enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús desatamos el avivamiento, Señor. Te pedimos tu Espíritu Santo cubra la tierra en este momento. Te pedimos como iglesia, como tu iglesia, que empieces a tocar las vidas y a traer a los que están listos para salvación y a liberar a los cautivos y a levantar obreros, Señor. Y nada podrá de las puertas del Hades contra lo que tú le has dado a tu pueblo.
Sabemos que es el tiempo del fin y te pedimos misericordia y un pueblo listo para cuando tú vengas. Te damos gracias por lo que has hecho el día de hoy. Bendecimos Veracruz, bendecimos México y a tus hijos en toda la tierra. Te agradecemos por tu gran bondad y amor. Llena de paz la vida de tus hijos. Rodéalos como en Gosén con tu sangre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amado hermano. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador. Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz y me ha perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Y creo en ti, Jesús, y creo